Sin embargo, no necesariamente es tan evidente, y de ahí justamente procede el problema, porque podríamos decir que hemos reconocido un problema justamente con la primera plática, con la introducción. Nos acercamos al reconocimiento de una realidad problemática que afecta a México, pero incluso en algún momento se hacía referencia que no solamente a México, sino que en Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica comparten unas estadísticas relativamente similares, un índice de inequidad muy común entre los países. Hay aparentemente unos números que van hablando de economías que despiertan, como Chile o Perú o la misma Colombia, mi país de procedencia, pero de todas maneras la realidad de la pobreza es una realidad que está ahí, la realidad de un caldo de cultivo que permite el surgimiento de la delincuencia, del narcotráfico, de una violencia organizada. Todo eso son realidades que de alguna manera nos hermanan. Tendríamos que decir que no es únicamente en Latinoamérica, sino que tenemos un malestar en nuestro mismo mundo, un malestar que tiene que ver con una crisis económica más global, una Europa que hace apenas unos 5 o 6 años creía haber llegado al mundo del bienestar y ya estar asentada en un bienestar que garantizaba la salud para todos, la educación para todos, el trabajo para todos, el triunfo para todos, y ahora se encuentra con recortes, austeridad, desempleo profesional juvenil en España cercano al 45%, lo cual es monstruoso, porque si ustedes se fijan, mata una de las esperanzas más grandes que tenía la gente, que todavía yo creo que en nuestro medio lo hay, y esa esperanza es que si yo me formo más y mejor, voy a tener trabajo. Y resulta que en España, si te formas más y mejor, tienes desempleo. Incluso en ocasiones, cuando llegas con tu hoja de vida, se considera que estás demasiado preparado y que no te podemos pagar, que preferiríamos un simple licenciado al magíster o al doctor. Y el magíster o doctor se ofrece a trabajar por lo que trabajaría un licenciado o un técnico, con tal de poder tener un ingreso al menos de 1.000 euros, los que llaman mileuristas, al menos de 1.000 euros al mes. Y a eso súmenle la violencia, las guerras, los atentados terroristas. Hay un mundo donde tenemos un problema. Decían algunos de ustedes hace algún rato en los comentarios que se establecían con Germán, que una de estas cosas tiene que ver con la pérdida de valores, y es de alguna manera como algo en lo que muchísimas personas desde perspectivas diferentes se van poniendo como de acuerdo: la necesidad de recuperar valores, la necesidad de hablar de valores. Al fin de cuentas, hoy en día, cuando intentamos replantear nuestras instituciones, nuestras empresas, intentamos todos, mal que bien, redactar estos 3 cuadritos famosos. Intentamos vernos cómo vamos a hacer en el futuro, la visión. Ahí tienen la visión de la Universidad Cristóbal Colón. Nos planteamos para qué somos en este mundo, la misión, y nos planteamos unos valores. Y yo creo que la mayoría de las instituciones o las empresas que se han intentado tomar en serio a sí mismas se han planteado una visión de cómo se ven hacia el futuro, una misión de cuál es su labor, desde la venta de zapatos hasta el ofrecer hospedaje de calidad o comida de calidad o educación de calidad, y el plantearse unos mínimos valores que tenemos que tener en esa empresa, valores que normalmente van por el lado del respeto o la colaboración o el compromiso o la honestidad o la honradez, y todo en el fondo es un intento por plantearnos como solución a la problemática que tenemos el regreso a los valores. Habría la manera de plantear un valor primero fuente de todos los demás valores, y eso es justamente
el lugar por donde arrancamos en este CUFOSO, en este diplomado de formación empresarial, de formación social. Y es que el punto de partida de todos los demás valores, para poder hablar, por decir algo, los 11 valores institucionales de la Universidad Cristóbal Colón, para poder hablar de respeto, honestidad, congruencia, colaboración, compromiso, servicio, trascendencia, innovación, lealtad, justicia y humildad, es porque hemos dimensionado un valor primero, previo, un valor evidente, totalmente evidente a la razón, al espíritu y al corazón, valor que hace posible la vivencia de todos los demás valores. Y ese valor primero es la convicción de la dignidad humana. Al fin de cuentas, todos esos valores se cumplen con seres humanos. También se aplican a la naturaleza y al cosmos y a las cosas que nos rodean, pero fundamentalmente se trata de ser respetuoso con el ser humano, honesto con el ser humano, congruentes como seres humanos y con los otros seres humanos, colaborar con los seres humanos, comprometernos con los seres humanos, servir a los seres humanos, trascender como seres humanos y ayudar a los otros a trascender, innovar para el bien de los seres humanos y poniendo justamente en práctica nuestra humanidad, ser leales con los seres humanos, justos con los seres humanos y humildes como verdaderos seres humanos que somos, al servicio de los seres humanos. El valor previo, el valor fundamental de donde arranca todo, es la dignidad humana. Y parecería, ahora lo decía don Germán, parecería que la dignidad humana es un valor evidente, tan evidente que no es necesario fundamentar. Todos rápidamente nos podríamos poner de acuerdo en que los seres humanos tenemos una dignidad esencial que no se puede reducir, una dignidad esencial que hay que respetar por principio, que hay que respetar porque sí. La evidencia de lo anterior, de que la humanidad tiene una dignidad esencial, la evidencia de lo anterior solo es claramente aceptada desde unos valores religiosos, o al menos teístas explícitos. Unos valores teístas significa que yo acepto la existencia de Dios sin necesidad de practicar una experiencia religiosa concreta, que conciben a la persona como obra de Dios y destinataria del amor, la misericordia, la protección y la benevolencia divina. Cuando yo planteo un cosmos, una realidad, cuando yo planteo un mundo donde hay Dios, sea ese Dios religioso o sea racional, pero cuando yo planteo que hay un Dios que se toma el trabajo de crear a un ser humano a su imagen y semejanza, estoy aceptando de entrada que ese ser humano tiene una dignidad esencial. En otro tiempo, se pudo considerar que la dignidad esencial de la persona provenía del hecho de tener alma racional, inteligencia, voluntad y moralidad. Pero la deconstrucción de la racionalidad humana por la neurociencia en simples procesos electroquímicos en el cerebro hacen ver al ser humano menos privilegiado y menos digno de lo que se cree. Si somos más inteligentes que los delfines, porque es que parece ser que los delfines son geniales, ¿no? Entonces nosotros sí somos más inteligentes. Miren, si nos vamos a la época de Aristóteles, es evidente que nosotros somos superiores a los delfines, las ballenas jorobadas, somos superiores a cualquier otro ser de la naturaleza. ¿Por qué? Porque somos un alma racional. ¿Quién es el ser humano? El ser humano es un ser racional, y de nuestra racionalidad procede justamente nuestra dignidad. Cuando llega con el iluminismo y con la ilustración todo el boom de la razón humana, cuando Dios deja de estar en el centro y donde estaba Dios se coloca la razón, y la razón se convierte en la fuente de todo, la fuente del progreso, la fuente de la ciencia, la fuente incluso de la moralidad, porque en otro tiempo la moral estaba afincada sobre Dios, los mandamientos divinos directos o indirectos, porque Dios crea la naturaleza y al crear la naturaleza la dota de unos mandamientos. Por lo tanto, de ahí sale un derecho
que está escrito en la naturaleza, que es el derecho natural, o Dios manda a través de su divina palabra unos mandamientos: no matarás, no robarás, no fornicarás. Entonces, a partir de eso se justificaba la moralidad, pero llega el siglo XVIII y con el siglo XVIII llega el centro de la razón, y la razón dice no, se justifica y se centra la moralidad en el ejercicio de la razón humana. Es la razón la fuente de la moral. Y si hemos resultado tan racionales. Hoy la posmodernidad llega y juzga el mundo de la razón y dice que la razón creó monstruos. Hoy la posmodernidad llega y dice que fue esa maravilla que iba a ser la modernidad. Se suponía que la modernidad, con todo el ejercicio de la razón y con toda la ciencia, iba a ser una sociedad mejor. Iba a ser una sociedad con fraternidad, libertad, igualdad, sin clases sociales, la tierra para el que la trabaja, posesión colectiva de los medios de producción, todos íbamos a ser iguales. Al fin iba a haber una verdadera equidad entre los seres humanos. Y lo que resultó de todo esto es la inequidad que hoy vivimos, la pobreza para muchos, la riqueza para muy pocos. Es exigua la cantidad de personas que acumulan el 45% de la riqueza del mundo. Eso es lo que ha hecho la razón humana. Entonces se dice, si es eso lo que nos concede dignidad, se pone en duda lo que parecía evidente. Tal vez no es el hecho de ser racionales lo que nos concede dignidad. Y además, ¿qué es la razón? La razón en otro tiempo, en tiempos griegos, la razón era una realidad de alma. El ser humano tenía alma racional. Luego, al tener alma racional significaba que estábamos inhabitados. La piedra no tiene alma. Este mouse no tiene alma. No tiene alma porque no está habitado interiormente por nada, ni por nadie. Toda la posibilidad de utilidad y de servicio del mouse depende de la persona que lo conduce. Pero al tener alma racional, el ser humano creía que estaba habitado por algo que piensa, por algo que desea, por algo que elige, por algo que tiene voluntad, por algo que tiene libertad, por algo que actúa de manera moral. Y entonces de alguna manera pensábamos que en medio de un mundo donde las otras criaturas o no tienen alma, o el alma que las habita no es un alma pensante, nosotros éramos más grandes y más dignos. Pero después mandamos eso al cerebro, y no solo al cerebro, sino que son procesos electroquímicos. Al final el amor ya ni siquiera es un sentimiento, sino que simplemente son feromonas. Vete tú a saber qué te echaste, que me estás oliendo. Y a lo mejor es que ni siquiera hay generosidad o capacidad de sacrificio o abnegación, ni siquiera es que voy a dar mi vida por ti. Y tal vez el pobre Romeo nunca amó a Julieta, sino que era que olían bien. Vete tú a saber. O que aquella noche, por algo que se tomó el Romeo o que se bebió la Julieta, los impulsos electroquímicos fabricaron algo que Shakespeare creyó que era amor. También se podía suponer la dignidad humana de su preeminencia sobre las demás criaturas de la naturaleza, pero esta visión que se ha usado también para depredar el medio ambiente y usarlo hasta la extenuación no se ve válida desde una perspectiva que análogamente plantea la dignidad para los demás seres. Me explico. Durante siglos, por no decir milenios, el ser humano creyó que de todas las criaturas que hay en el planeta, él era el más digno. Y que tenía, justamente por ser el más digno, derecho a utilizar hasta la extenuación a las demás criaturas. Nosotros somos superiores a los árboles, por eso los podemos tumbar. Somos superiores a las minas de carbón, por eso las podemos explotar. Somos superiores al petróleo, por eso lo podemos utilizar. Somos superiores a los animales, por eso los podemos encerrar, por eso los podemos matar, los podemos cazar, porque nosotros somos superiores a ellos. Podemos arponear ballenas, porque nosotros somos superiores a las ballenas. Y podemos matar toros en un ruedo para divertirnos, utilizando trapos de colores, porque somos superiores a los toros.
Todo eso funcionó hasta mediados del siglo XX. Y a partir de mediados del siglo XX, cuando lentamente empieza a entrar otro pensamiento que hemos dado en llamar la posmodernidad, a partir de la mitad del siglo XX entonces se empieza a poner en cuestión si somos mejores que las bestias, si somos mejores que un tigre que solo mata a la cebra enferma, en cambio nosotros somos capaces de matar todas las cebras, si somos mejores que las fieras, si tenemos derecho a hacer lo que queramos con los animales. Ayer justamente salía en la prensa la noticia de que ya no se van a permitir los circos con animales. Hay un maravilloso circo canadiense que me imagino que todos alguna vez, ya sea por video, por televisión o en vivo, hemos disfrutado, que es el famoso Circo del Sol. Y una de las características del Circo del Sol es que el único animal que tiene es el ser humano. No hay osos, no hay leones, no hay jirafas, no hay elefantes, no hay ni siquiera perritos comediantes, únicamente hay seres humanos. Esos son los que saltan, esos son los que hacen malabares, esos son los que hacen de reír, esos son los que se caen y a veces incluso, como sucedió en un espectáculo en Las Vegas, esos son los que se mueren. Pero nosotros hemos logrado alcanzar una nueva sensibilidad, y en esa nueva sensibilidad ya no estamos tan convencidos de ser superiores a las demás criaturas del planeta. Las actuales visiones cientistas conciben un universo descomunal con cientos de millones de estrellas y cientos de millones de galaxias, y con la posibilidad de ser solo un universo más al lado de otros universos múltiples, lo que se llama el multiverso. Todo esto lleva a pensar que la dignidad de la persona es una pretensión arrogante de una criatura insignificante que, sin ser el centro de nada, se cree el centro de todo, a pesar de su ridícula pequeñez en el espacio y en el tiempo. Piénsenlo de esta manera. Todo comienza hace 13.900 millones de años, con la gran explosión. Si en el momento de la gran explosión, imagínense como hace Carl Sagan, que lo pone eso en un año calendario. Si el día 1 de enero a las 12 de la noche es el Big Bang, el ser humano, el Homo sapiens, aparece sobre la faz de la Tierra a las 11:30 de la noche del 31 de diciembre de ese año estelar, de ese año cósmico. Y resulta que para poder llegar a nuestra cultura actual, que es faltando unas centésimas de segundo para la medianoche, para llegar a nuestra forma actual, ha pasado menos de media hora de todo el calendario cósmico. Y resulta que esa criatura que lleva viviendo media hora en la historia, en la larga historia del cosmos, dice: yo soy el más digno. Pero además hay cientos de millones de galaxias. Cada galaxia tiene cientos de millones de estrellas. Entre esas galaxias hay una galaxia, una de tantas, no la más linda, no la más hermosa, no la más esplendorosa, no la más brillante. Hay una vulgar galaxia que nosotros llamamos la Vía Láctea. Y nosotros tenemos una estrellita, no una estrellota, no la estrellota. Tenemos una estrellita a la que llamamos el Sol. Le tenemos mucho cariño porque es la nuestra, y uno siempre piensa que lo de uno es mejor. Es como en el pueblo de uno, que puede ser horrible, pero uno dice que es muy bonito, pero uno no tiene más remedio porque nació allá. Lo mismo nosotros decimos que el Sol es un solazo, pero comparado con otras grandes estrellas del universo, es una estrella normal, mediocre. Ni siquiera estamos en el centro de la galaxia, estamos en un brazo exterior de la galaxia. Pero es que además esa galaxia hace parte de un montón de galaxias, pero esas galaxias a su vez conforman miriadas de galaxias. Pero es que además, a lo mejor, el universo que creemos que es el universo es solo un universo más al lado de millones de universos. Y en ese brazo externo de una galaxia igual a millones de galaxias, al lado de una estrella igual a cientos de miles de millones de estrellas, una criatura dice: yo soy el más digno.
Es más, hasta creemos que Dios nos está mirando solo a nosotros. Es impresionante, como si a Dios le gustara la insignificancia. Ha hecho carrera un planteamiento inspirado en David Hume, según el cual del ser no se puede deducir el deber ser. Esto implica que el simple hecho de que el hombre sea hombre no sería fundamento suficiente para afirmar que ese hombre tiene una más alta dignidad que todo lo demás que también existe. Este planteamiento llevará incluso a poner en duda la fundamentación de los derechos humanos, hasta el punto de llegarse a afirmar que no es posible justificar los derechos humanos en la naturaleza humana. Fíjense que de alguna manera habíamos creído, sobre todo después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habíamos creído que los seres humanos al fin nos habíamos puesto de acuerdo en algo. Nos habíamos puesto de acuerdo en una lista de derechos aplicables a todos. ¿Y en qué se fundan esos derechos? En la esencia del ser humano. Entonces sale David Hume, y con David Hume toda una tradición filosófica que dice: del ser usted no puede deducir el deber ser. Si quiere, usted diga que el ser humano tiene derecho a la justicia. Si quiere, diga que tiene derecho a la felicidad. Pero del hecho de que el ser humano sea humano, usted no puede deducir que tiene derecho a la justicia o que tiene derecho a la felicidad. Usted simplemente se lo plantea porque se lo quiso plantear, pero de lo uno no se deduce lo otro. Ojo, yo no estoy diciendo que esto sea así, yo solamente estoy planteando el problema. Hasta ahora les estoy planteando sobre el problema, para mostrarles que lo de la dignidad humana no es tan evidente como creemos. Y que todo el mundo, ay sí, el ser humano es digno, digna mi abuela, eso, ahí no nos acabamos de poner de acuerdo. Más aún, los derechos humanos no han sido los mismos a lo largo de la historia, sino que de acuerdo a las ideologías de cada momento y a las sensibilidades de cada época o de cada sociedad, unos derechos se han presentado como derechos fundamentales y otros no. Un ejemplo perfecto de este derecho, de esto, es el derecho a la identidad de género, lo cual es muy sensible hoy en día, pero sería impensable en cuanto derecho inalienable en el mundo del siglo XVIII o en el ideario marxista de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ustedes no se imaginen en la Rusia de Lenin que la gente pudiera decir: tengo derecho a ser gay, o tengo derecho a ser lesbiana, o tengo derecho a ser transgénero. Eso era algo impensable, y sin embargo la ideología estaba montada sobre la defensa de los derechos del proletariado, los derechos de las minorías. Aparentemente todo estaba montado sobre los derechos. Los derechos no han sido los mismos a lo largo de la historia, cambian. Es más, ustedes se van a comienzos del siglo XV o XVI y plantean el derecho a la vida, y la gente pues sigue el derecho a la vida. ¿Dónde entienden la vida? ¿En la 10ª semana o 11ª de gestación? ¿En el momento del nacimiento? No, la vida es la vida humana es la vida humana. Pero después, cuando llegamos al siglo XX, en el paso al siglo XXI, resulta que empezamos con que una semana más hace la diferencia, o una semana menos. Una semana antes, el niño, perdón, no es un niño, la cosa es como un tumor que se puede erradicar del cuerpo al que yo tengo derecho porque me pertenece. Una semana después, la cosa es niño y no la puedo erradicar. Curioso. En la práctica, los derechos humanos han terminado fundamentándose no en argumentos filosóficos o científicos u ontológicos. No hay ninguna ciencia que logre demostrar los derechos humanos. No hay ninguna ciencia que logre demostrar la dignidad de la persona. Siempre que hablamos de la dignidad de la persona, no tenemos más remedio que una de estas dos opciones: o la filosofía o la teología. Pero la ciencia, la ciencia sabe cómo sanarte, pero no necesariamente sabe la dignidad del que hay que sanar. La prueba de ello es que hay mucho médico que no ve la dignidad de la persona que como paciente está delante de él, aunque sea un maestro para operar aneurismas.
sino en el hecho de que se haya proclamado una Declaración Universal de Derechos a partir de un simple acuerdo de la mayoría. Así, hemos de considerar que la criatura humana tiene una dignidad por el hecho de ser humana y merecedora de derechos. Sin embargo, esta afirmación es fruto de un acuerdo, de un consenso y no de algo radicalmente esencial. Hoy en día es muy... Fíjense que decíamos cuando estaba el doctor Germán, decíamos que uno de los problemas es el problema de la crisis de valores. ¿Cuál es? Porque es que lo que pasa es que si nos ponemos a hacer una lista de valores, tal vez nosotros que vinimos al pufoso tengamos unos valores parecidos, pero dejemos entrar más gente. ¿Cuál es la lista de valores de los Zetas? Porque deben tenerla. Por ejemplo, matar bien, vengarse bien, cortar bien cortadas las partes del cuerpo que hay que cortar y poner un buen letrero para que aprenda el otro. ¿Cuál es la lista de valores del proxeneta? ¿Cuál es la lista de valores de quien trabaja en la trata de blancas? ¿Cuál es la lista de valores de los que explotan a los inmigrantes? ¿Nos pondríamos de acuerdo en la lista de valores? Hay unos valores que no haya más remedio que ponernos de acuerdo. Hay 5, 6. Bueno, no seamos tan ambiciosos. Hay 3 valores que todo ser humano reconozca que son así y se rinda a la evidencia de que esos 3 valores entre todos los vamos a sacar adelante. Ese es justamente el problema. Yo les garantizo que la mayoría de la gente que roba sabe que robar es malo, pero eso no lo lleva a no robar, porque su escala de valores llega a un momento en que le permite robar porque considera que este robo mío, el tuyo no, pero el mío es legítimo, por alguna razón. Se los pongo con un ejemplo que lo más seguro les ha sucedido. No, a ustedes no, eso sucede en otros lugares, a ustedes no les ha sucedido, pero por ejemplo ustedes van en su coche y yendo en el coche les ofrecen la película de Maléfica por 500 pesos. Por 500 pesos la puede ver toda la familia, además que está muy bien pirateada del DVD original. Por 500 pesos la puede ver toda la familia. Tú fijas a toda la familia en Cinépolis y ya te pasaste los 500 pesos, más palomitas, más la salsa, más los refrescos. Es muy buena inversión y además estamos en un momento de crisis y nos golpeó la reforma hacendaria y el niño en este semestre termina la prepa y tengo que hacerle la ceremonia de graduación y en el segundo semestre la niña me cumple 15 años y le tengo que dar su fiesta. Se justifica comprar Maléfica por 500 pesos. Me acabo de dar el permiso de, por ahí estaba honestidad, sí, me acabo de dar el permiso de ser deshonesto. Acabo de no cumplir unos valores que a lo mejor nos podíamos haber puesto de acuerdo que teníamos que cumplir. Estamos viviendo éticas por acuerdo y las éticas por acuerdo aparentemente son muy sólidas, pero en verdad son muy frágiles, porque todo depende de que estemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en que vamos a ser justos, y si a alguno se le ocurre que le conviene ser injusto, con todo y esto, aunque nos pusiéramos de acuerdo en que los derechos humanos son un acuerdo y que la dignidad humana es que nos pusimos de acuerdo en que el ser humano va a tener dignidad, aunque nos pusiéramos de acuerdo en eso, quedan muchas cosas pendientes, porque una cosa es declarar un conjunto de derechos y otra cosa es garantizar su defensa y su cumplimiento, establecer su jerarquía y su preeminencia, prever cómo administrarlos en caso de que lleguen a entrar en contradicción, porque no todos los derechos deben tener, me imagino yo, la misma preeminencia. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la vida o el derecho a la libertad? Y ojo, que los ponen en contradicción, porque yo soy una persona libre y tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera. Resulta que termino tomando una decisión que afecta el derecho a la vida. Es más, yo estoy cansado de vivir
tengo mucha tristeza, tengo mucha depresión, tengo muchos problemas, tengo muchas deudas, tengo muchas dificultades, tengo muchos acreedores, mi vida es mía, mi cuerpo es mío, mi existencia es mía, yo puedo hacer con ella lo que quiera porque soy un ser libre. ¿Me puedo quitar la vida? ¿Estoy facultado para ello? Una cosa es ponernos de acuerdo en los derechos y otra cosa es plantear cómo cumplirlos, garantizarlos, administrarlos y alcanzar el mismo consenso que se tuvo al declararlos, al definir su contenido. Pues una cosa es definir la vida como derecho y otra cosa ponernos de acuerdo en qué es el derecho